Continuando con el tema de respuesta en frecuencia y haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿sí? Teníamos un amplificador lineal básico donde estaba caracterizado por su impedancia de entrada, por su impedancia de salida y por su función de transferencia, ¿sí? Entonces, analizando, ya teniendo en cuenta la frecuencia, ¿sí?, a la que se estaba trabajando, ¿sí? Habíamos dicho que la respuesta en frecuencia tenía esta forma, ¿sí? El bode de amplitud y el bode de fase. Y lo que dijimos es que para que el amplificador trabaje correctamente, es decir, que no haya ningún tipo de distorsión para ninguna de las frecuencias que estén presentes en la señal, o que haya una distorsión que sea, por ejemplo, de fase, que sea la misma para todas las frecuencias, lo cual en la señal total no iba a haber distorsión, sino a lo sumo un corrimiento, ¿sí? Era que había que trabajar, la señal tenía que trabajar dentro de este ancho de banda definido por el amplificador, donde tenía una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior, donde tanto la amplitud o la función de referencia como la fase tenían que ser constantes en esa zona, ¿sí? Habíamos analizado también la respuesta en frecuencia de una etapa amplificadora con transistores, ¿sí? Concluyendo, lo que vimos fue que los dos capacitores que estaban en el circuito de una etapa amplificadora con transistor, tanto el amplificador de emisor como el amplificador de base, uno para desacoplar el emisor y el otro para acoplar dos etapas distintas, ¿sí? Esos dos capacitores lo que influían era en la frecuencia de corte inferior, dependiendo de los valores que tengan esos capacitores y las impedancias, ya sea el RE o la impedancia de entrada de la fuente, nos daban la frecuencia de corte inferior, ¿sí? Es decir, que esos capacitores en ese circuito para esta frecuencia eran un pasalto, dejaba pasar todas estas frecuencias a partir de la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces ahora lo que nos queda ver es qué pasa para las altas frecuencias, cómo se comporta ese amplificador para alta frecuencia. Entonces estaríamos viendo qué es lo que pasa con esa etapa en esta zona de frecuencia, ¿sí? Entonces, un análisis cualitativo es a esta frecuencia, muy alta frecuencia, los dos capacitores, tanto el de emisor como el de base, se comportarían como un cortocircuito, tal cual como lo veníamos viendo en las primeras clases, sin considerar el tema de la frecuencia, ¿sí? Consideramos que esos capacitores eran un cortocircuito para la frecuencia que estábamos trabajando, ¿sí? Entonces, ahora, para alta frecuencia, en este análisis, esos dos capacitores se comportan como un cortocircuito. Entonces, ¿quién va a definir este punto de quiebre? El único componente que nos queda en ese amplificador es el transistor, ¿sí? O sea que el transistor, ¿sí?, es el que va a definir esta frecuencia de corte superior, ¿sí? De hecho, obviamente, si es el transistor el que define este punto, el transistor, en nuestro circuito dependemos del dispositivo activo que elijamos, o sea, del transistor que se elija, ¿sí? Cada transistor en su hoja de datos nos va a decir cuál es la frecuencia máxima a la cual trabaja. Por lo tanto, si queremos trabajar a muy altas frecuencias, vamos a tener que buscar en la hoja de datos un tipo de transistor, ¿sí?, que tenga la frecuencia de corte en esa frecuencia que nos interese,
Y si trabajamos con baja frecuencia, obviamente podemos cambiar de transitor para un transitor que tenga una frecuencia de corte más baja, ¿sí? Y eso sí o sí es característica del transitor, ¿sí? Lo que sí podemos manejar es la frecuencia de corte acá, es decir, cambiando los capacitores o las resistencias, y para esta frecuencia de corte tendríamos que buscar el transitor adecuado. Entonces vamos a ver de qué vamos a justificar este punto acá. Entonces vamos a trabajar a partir ahora con las altas frecuencias. Antes que eso vamos a ver, para poder trabajar, es el teorema de Miller, ¿sí? Que es un teorema sencillo, ¿sí? Pero que nos va a servir para desarrollar el comportamiento del transistor en alta frecuencia, ¿sí? Bueno, Miller dice que un amplificador lineal, ¿sí? Realimentado, ¿sí? Podría encontrar un equivalente del mismo transistor sin la realimentación. O sea, poniendo una resistencia, una impedancia equivalente Z1 en paralelo con la entrada y una impedancia de salida en paralelo con la salida, ¿sí? Y de esta forma, fíjense cuál es la ventaja, es cortar la realimentación, ¿sí? Si esto es igual a esto, es más fácil analíticamente trabajar con este circuito sin realimentación que con este circuito con realimentación. Entonces, lo que dice Miller, el análisis, perdón, de Miller es el siguiente. Fíjense, la corriente I1 por acá, ¿sí? ¿A qué es igual? Es la tensión que tengo acá menos la tensión que tengo acá sobre esta impedancia, B1 menos B2 sobre ZE. Por otro lado, nuestro amplificador, ¿sí? Tenemos que la ganancia es B2 sobre B1. Si yo reemplazo B2 acá, nos queda que B1 es igual a que B2 es igual a A por B1, o sea que nos queda esto. Si yo sacamos factor común B1, nos queda 1 menos A por B1 sobre ZF. Entonces Z1, la impedancia que veo para acá, ¿sí? Va a ser esta tensión sobre esta corriente, ¿sí? Es B1 sobre I1, B1 sobre I1 nos queda igual a ZF por 1 menos A. O sea que, viendo desde acá, el equivalente, según Miller, de este circuito es poner una impedancia de este valor acá. ¿Sí? Bien, ahora sí, miramos desde acá, tenemos que I2 es B2 menos B1 sobre ZF. Reemplazamos de vuelta. Si ahora reemplazamos B1 es igual a B2 sobre B1, sacamos factor común B2 y de acá hacemos Z2, B2 sobre I2, nos queda que Z2 es igual a B2 sobre I2, que es igual a ZF sobre 1 menos A. ¿Sí? Esto es lo que dice Miller. Pero acá el problema es, fíjense, estamos partiendo de que esto es conocido, ¿sí? Es decir, B2 sobre B1. Pero, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? Porque es lo que querríamos resolver acá, considerando esta impedancia, ¿sí? Entonces, lo que hace Miller, lo que dice Miller, hace una aproximación, que es la aproximación de Miller, y dice que A es igual a B2 sobre B1, pero a lazo abierto. Es decir, que yo saco esta impedancia, el ZF, la realimentación, y calculo B2 sobre B1, y esa es la función, la ganancia a lazo abierto. Y ese es el A que aparece acá. ¿Sí? Vamos a verlo ahora con un ejemplo para ver cómo influye, cómo aplicamos este teorema en lo que vamos a ver ahora. Bien.
el modelo de alta frecuencia del transistor. Habíamos visto que el modelo de parámetros híbridos para un transistor a baja frecuencia era este que tenemos acá. Teníamos el HIE entre base y emisor, y entre colector y emisor teníamos el generador de corriente controlado por la corriente de base, que era HFE por I de base, y teníamos la resistencia 1 sobre H0 en paralelo con este amplificador, con este generador de corriente, ¿sí? Pero habíamos dicho, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de diodos, ¿sí? Que el diodo, donde acá teníamos un diodo y acá teníamos otro diodo, donde este diodo estaba en polarización directa y este diodo estaba en polarización inversa para trabajar el transistor en zona activa, ¿sí? ¿Qué pasaba con un diodo cuando estaba conduciendo? Había una gran concentración de portadores de carga mayoritarios en un lado y minoritarios en el otro, que circulaban, ¿sí? Y al haber una concentración muy alta acá de electrones comparada con la de la zona P y de muchos portadores de carga positivo con respecto a la zona N, esto creaba una especie de capacidad que le habíamos llamado la capacidad de difusión, ¿sí? Que sería la capacidad base-emisor de la juntura, ¿sí? Esa capacidad es más o menos en el orden de 100 a 5000 picos. Fíjense que es una capacidad muy chiquitita, ¿sí? Y en esta juntura, que estaba polarizada en inversa, teníamos la capacidad de transición. Esa capacidad dependía del ancho de la zona de transición, ¿sí? Que esta capacidad es mucho más chica que la de difusión, que fíjense que está entre 1 y 30 picofarad. ¿Está? Entonces, esas capacidades que son muy chiquititas, ¿sí? A baja frecuencia, como en este caso, ¿sí? Su impedancia es muy alta, por lo tanto no influían en el modelo, ¿sí? Acuérdense que el XC era 1 sobre omega C, ¿sí? Si las capacidades son muy chiquitas, la capacidad era muy chiquitita, la impedancia es muy grande, por lo tanto, son impedancias, circuito abierto, no influían en este modelo. Pero ahora, ¿qué pasa? Por más chiquititas que sean, si aumentamos mucho la frecuencia, esas impedancias van a empezar a tener importancia. Entonces, el transistor, ¿sí? Se va a comportar de acuerdo a este modelo, ¿sí? Va a aparecer la capacidad que va a empezar a tener influencia, la capacidad de base colector, ¿sí? Capacidad, que son capacidades parásitas, ¿sí? Lo ideal sería que no aparezcan, y la capacidad de colector base. Acá fíjense estas dos resistencias, en realidad, esta capacidad aparece con la resistencia de la juntura que hay acá. Esta resistencia BB', ¿sí? El modelo de la resistencia que presenta, en este caso, la base, ¿sí? Es la resistencia óhmica desde acá hasta acá. El RB' es la resistencia que hay acá en la juntura. A baja frecuencia, en realidad, al no estar estos capacitores, estas dos resistencias se suman y sería el equivalente al HIE, ¿sí? Entonces ahora, ¿sí? El modelo pi del transistor, en vez de ser esto, va a comportarse el transistor como si fuese este modelo equivalente. Entonces ahora vamos a ver cómo influyen estas capacidades en la respuesta en frecuencia del transistor, ¿sí? Fíjense, esta es una etapa, ¿sí? Un amplificador, ¿sí? Con el capacitor de acople, el capacitor de desacople, ¿sí?
que habíamos analizado que estos capacitores dependían de este valor y de este valor eran la frecuencia, dependía la frecuencia de corte inferior. Ahora estamos considerando, como decía al principio, alta frecuencia, por lo tanto este es un cortocircuito y esto es un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo encontramos la expresión de la función de transferencia de la ganancia de tensión de B0 sobre BI. ¿Sí? Fíjense, si hacemos el modelo del transistor, ¿sí? Este es el modelo del transistor, esto es BI, tenemos RB, que es el paralelo de R1 y R2, y tenemos RC a la salida. Esta es la capacidad de realimentación, fíjense que es la capacidad entre colector y base, que aparece acá, y la de base emisora es una capacidad que aparece acá, entre la base y el emisor. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco este circuito. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando ahora con el modelo de este circuito. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos acá, la tensión IB' que tenemos acá, ¿sí? Es igual a la tensión B'E sobre RB'. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos eso por HFE, ¿sí? HFE por IB', ¿sí? Fíjense, multiplico IB' por HFB' y HFE por B'E sobre RB'. Ahora, a este cociente, HFE sobre RB', le voy a llamar GM. GM, fíjense que el HFE es adimensional y el RB es una resistencia, o sea que esto es una conductancia. ¿Sí? Entonces, esta expresión es la misma que esta, ¿sí? Donde GM es HFE sobre RB'. ¿Sí? Hacemos esto en realidad, para tratar de aplicar el teorema de Miller, para facilitar el cálculo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá, fíjense, nos va a quedar así. Tenemos esta tensión, ¿sí? Y ahora y esta realimentación. Entonces podríamos ahora aplicar el teorema de Thevenin. El teorema de Miller, perdón. ¿Sí? Donde acá, fíjense, la idea es sacar esta realimentación y poner una resistencia acá equivalente, no una resistencia, una impedancia equivalente a la entrada y otra impedancia equivalente a la salida. Entonces trabajar con un circuito sin realimentación. Si ustedes se fijan con la realimentación, encontrar esta tensión es un poco más complicado porque acá ya la corriente que circula por acá, tendríamos que considerar la corriente por acá más la corriente que tendríamos por acá. Entonces el cálculo se hace un poco más complicado. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que la ganancia de tensión es, B0, B2 sobre B1, como decía Miller, que B2 va a ser B0 y B1 va a ser la tensión que tengo acá, B'E. ¿Sí? B0 sobre B'E. ¿Está? Entonces, a lazo abierto, que era la aproximación de Miller, fíjense, a lazo abierto yo tengo que esta tensión, ¿sí? A lazo abierto significa desconecto CB', ¿tá? Entonces la tensión que tengo acá es menos, esto es corriente, GM por B'E por RC, sobre B1, que era B'E. Entonces, simplificando estos dos, llegamos a que la ganancia a lazo abierto, el A de Miller, es menos GM por RC. Entonces, nos queda que ZF es igual, ¿sí? ZF, la que estaba acá, es esta, E1 sobre J omega
CB', ¿sí? Que es igual a 1 sobre ese CB', pasando esto con la transformada de Laplace, ¿sí? Z1, según Miller, era ZF sobre 1 menos A sub B, ¿sí? Es decir, que va a ser ZF, esto, sobre 1 menos, con este se va a hacer más, GM por RC. Y Z2 va a ser igual a ZF, o sea, esto, sobre 1 menos 1 sobre GM por RC. Es decir, reemplazando acá, nos queda que Z1 es ZF, fíjense, ZF es 1 sobre J omega CB', sobre 1 menos AB, que es 1 más GM por RC. Es decir, esto, fíjense, no es otra cosa que J omega, 1 sobre J omega C, donde esto, ¿sí? Fíjense acá, es otra capacidad, que es la capacidad que tiene la capacidad parásita, CB', multiplicada prácticamente por la ganancia de la etapa, ¿sí? Esta capacidad la vamos a llamar capacidad CM, que es la capacidad de Miller, ¿sí? Es decir, fíjense que lo que está pasando es que esta capacidad, a esta frecuencia, no se pierdan del contexto, estamos a alta frecuencia, esta capacitancia, o esta capacidad, o esta XC, que es muy chiquitita, si la ves reflejada desde la base, desde acá, ¿sí? Como si fuera esa capacidad multiplicada por la ganancia. Entonces, ¿qué pasa? A esta frecuencia, esa capacidad ya empieza a tener cierta importancia en el comportamiento del circuito. ¿Está? Y ahora vamos a ver cuánto influye en el comportamiento del circuito, ¿sí? Y Z2, que es igual a 1 menos 1 sobre AB, si GM por RC, que es la ganancia, es un valor grande, este término podríamos asumir que tiende a 0, por lo tanto, Z2 es igual a aproximadamente a ZF, ¿sí? Bien, de estas dos, a Z2 no la vamos a considerar que este Z es mucho mayor que RC, por lo tanto la que va a influir en la frecuencia de corte es solamente esta Z1 conectada acá, ¿sí? Este Z2 lo vamos a despreciar haciendo esas consideraciones, ¿tá? Entonces, volvamos acá, fíjense que ahora, poniendo la capacidad de Miller, sacamos la realimentación acá y esa realimentación la reemplazamos por CM. Este sigue siendo la capacitancia base colector, perdón, y la capacidad de Miller, donde la capacidad de Miller está dada por la capacidad parásita de base, la que tenía acá, entre base y colector, multiplicada por la ganancia, ¿sí? Entonces fíjense que ahora tenemos este circuito, ¿sí? Sin complicarnos la existencia, fíjense de qué se trata. Estas dos capacidades yo puedo hacer un equivalente. ¿Se acuerdan que el paralelo de dos capacidades es de dos capacitores? El capacitor equivalente es la suma de las capacidades, ¿sí? Es la suma algebraica. Y entonces, haciendo un solo capacitor acá, tendríamos una impedancia en paralelo, es decir, esta resistencia en paralelo con esta capacidad, ¿sí? Es decir, si considero C a C la suma de estas dos, y a Z el paralelo de estas dos, ¿sí? Si hacemos el paralelo, acuérdense, es 1 sobre SC por RE sobre RE más 1 sobre SC. Si hacen un poco de matemática acá, van a llegar a esta expresión. O sea que este Z vale esto.
¿sí? Entonces ahora, si planteamos la tensión acá, ¿sí? Acuérdense, imagínense un poco, esto es Z, la tensión acá es un divisor de tensión con RB, o sea que es Z sobre Z más RB' por BI, ¿sí? Esa es la tensión que tenemos acá, ¿está? Que de acá podemos despejar BI y nos queda que BI, ¿sí? Este que está acá, es Z más RB' sobre Z por B', ¿sí? ¿Está? Todo esto es sencillo. Lo único que si ustedes lo hacen en papel y reemplazan a neto por un Z, lo van a ver un poco más, más claro. ¿Está? Bueno, entonces BI es esto. Y B0 es G menos Gm por B'E por RC. Entonces, el cociente de las dos, que sería la ganancia, B0 sobre BI, es menos Gm por RC, ¿sí? Por Z sobre Z más RB', donde Z es esto que está acá, ¿sí? Entonces ahora, si yo reemplazo esto acá, acuérdense que la idea es encontrar la respuesta en frecuencia, por lo tanto es encontrar una expresión y tratar de buscar dentro de esa expresión, ¿sí? Los factores, los factores para poder hacer la gráfica de Bode lo más sencilla posible. ¿Está? Entonces, si reemplazamos este ZK y la trabajamos matemáticamente, ¿sí? Vamos a llegar que la función de transferencia tiene esta forma: K sobre 1 más T por S. O sea, menos K sobre 1 más T por S. Donde K, ¿sí? Le tiene que dar esto, que M por RC por RB' sobre RB' más RB', ¿sí? Y el T es R paralelo, RP, por la capacidad, donde el RP, ¿sí? Es el paralelo de estas dos resistencias, ¿sí? Y C es la capacidad esta que teníamos acá, que es la capacidad de Miller más la capacidad parásita de base emisor, ¿sí? Que es lo que está acá. ¿Está? Entonces, fíjense acá, el T, que es R paralelo por C, fíjense, el RP depende, esto que eran parámetros del transistor, eran la resistencia, que era el HIE, en total al estar el capacitor, ese HIE se dividía en estas dos, que obviamente depende del transistor, ¿sí? Son datos tendrían que ser datos del manual, ¿sí? Y la capacidad C, que está acá, es la capacidad parásita base emisor, ¿sí? La capacidad de difusión, más la capacidad de Miller, que era la de transición multiplicada por la ganancia, ¿sí? O sea que esto, este T, que se acuerdan que el T era 1 sobre omega, y donde el omega era 2pi por f, haciendo ese reemplazo llegamos a que la frecuencia de corte de esto, ¿sí? Está, fíjense, en 1 sobre 2pi por RP y por RC. Es decir, depende totalmente de los parámetros del transistor. No depende para nada de ninguna de las resistencias que hemos armado el circuito, ni tampoco de los capacitores, tanto del emisor como el de base, ¿sí? Entonces, la función de transferencia dada por que tiene esta forma, nos daría que la respuesta en frecuencia del transistor tendría, fíjense, es K, el valor de K, ¿sí? Y 1 más T por S era tenía esta forma, sumada a las dos nos daría algo así. Y fíjense que acá la frecuencia de corte es superior,
¿sí? Valdría esto. 1 sobre 2pi por RP por C, donde estos dos, el R y el C, son todos parámetros del transistor. O sea que el que está definiendo la frecuencia de corte es el transistor. ¿Sí? RP y C. ¿Está? Entonces ahora, fíjense lo que tenemos. Ya tenemos la respuesta en frecuencia total de esta etapa, en todo el espectro de frecuencias, ¿sí? A baja frecuencia, ¿sí? La frecuencia esta de corte dependía de RE, y de C sub B con la impedancia de entrada que veía acá, que aproximadamente era RB en paralelo con HIE, ¿sí? Entonces, esas dos, cada uno de estas capacidades, de estos dos polos que nos daban, de estos dos circuitos nos daba, los dos eran pasa abajo, entonces va a depender si uno está antes o después de los valores que tomemos, pero la resultante era de esta forma, ¿sí? Entonces la frecuencia de corte inferior va a estar, fíjense, determinada por los valores de CE, RE, CRE o CBR. R la impedancia de entrada acá. ¿Está? Y la frecuencia de salida, perdón, la de alta frecuencia está definida por los parámetros que tiene el transistor. ¿Está? Es decir, tendríamos una respuesta en frecuencia, acuérdense, esta era la respuesta en frecuencia que presentaba el amplificador, considerando, como lo habíamos visto, solamente el capacitor de CE. El otro tenía, ¿se acuerdan?, una función de transferencia de este tipo. Entonces, los dos eran pasa alto, y el corte va a depender, como les decía, de los valores que tenga acá. Supongamos, consideremos este solo, y tenemos esta función de transferencia. ¿Sí? Entonces, ahora veamos un poco con números, ¿sí? Con el mismo ejemplo que vimos, que sacamos la curva anterior de el pasa alto, debido a esta capacidad, ¿sí? Habíamos llegado a tener estas ecuaciones donde la función de transferencia total era este valor, para estos valores que tenemos acá, ¿sí? Y la frecuencia de corte estaba en 159, y la que estaba un poco más alejada era de aproximadamente 3600 Hz, ¿sí? Entonces ahora analicemos para alta frecuencia. La función de transferencia que nos dio era K sobre 1 más T por S. Bueno, reemplazando los valores acá, ¿sí? Con todos estos valores que tenemos acá, K nos da este valor, la RP nos da este valor, ¿sí? 9,9. La capacidad parásita, la capacidad C, ¿sí? Que era la capacidad parásita base emisor más la capacidad de Miller, que era esta expresión, si reemplazo valores, llego a que el valor es 6,3 nanofarads, ¿sí? El GM era HFE sobre RB', nos da 0,21 sobre ohm, ¿sí? Acuérdense que el HF era adimensional y este es ohm, ¿sí? Entonces la función, reemplazando todo esto, nos da que la frecuencia de corte, ¿sí? Fíjense, nos está dando en 2,5 MHz, ¿sí? Y esta, debida al capacitor acá, nos está dando en 3600 Hz, ¿sí? Entonces, si nosotros la función de transferencia acá, reemplazando los valores, tengo un poco malo invertida las animaciones acá, me apareció el último, pero bueno, la función transferencia esta, que es esta acá, que es esta que está acá, ¿sí? Allá con los valores, esta sería esto, ¿sí? Entonces, si yo grafico
de una sola vuelta en todo el espectro, estas dos curvas, voy a tener esto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta primera es la que habíamos encontrado que dependían, esta era la de las dos frecuencias de corte, esta que tengo acá, que estas dos, FE y F2, ¿sí? FE y F2, en realidad la frecuencia de corte acá está acá, ¿sí? Y la otra, la de alta frecuencia, está por acá. Si ustedes se fijan, esto más o menos coincide. Acuérdense que la frecuencia de corte la mido a partir de este valor, menos 3 dB, o sea que aproximadamente estaría por acá. De ahí para acá, una frecuencia y la otra frecuencia por acá. ¿Sí? Entonces, una etapa con transistores tiene esta respuesta en frecuencia. Bien. Ahora un poco, ¿por qué vemos toda la respuesta en frecuencia en transistores, en una etapa con transistores? ¿Qué pasaría con un operacional? ¿Cómo sería la respuesta en frecuencia de un operacional? Como habíamos dicho al principio, en clases anteriores, un operacional internamente son todos transistores. ¿Sí? O sea que un operacional está fabricado o integrado por un circuito con transistores. Entonces, la respuesta en frecuencia que va a tener el amplificador operacional, ¿sí? Va a depender de la respuesta en frecuencia que tengan los transistores con que está fabricado. ¿Sí? Entonces, mirándolo ya como un amplificador operacional, ¿sí? Cuando yo vea la hoja de datos, los datos de la respuesta en frecuencia es del operacional. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Con los operacionales de baja frecuencia o los de alta frecuencia, lo que están cambiando es internamente el tipo de transistor que se utiliza para tener más frecuencia de corte o menos frecuencia de corte. No es lo mismo trabajar con un ancho de banda con un amplificador operacional para hacer un amplificador de audio o un amplificador de biopotenciales a necesitar un amplificador operacional para hacer un circuito donde se trabaje con alta frecuencia. ¿Sí? Ahí voy a tener que cambiar el tipo de amplificador que necesite para, como le digo, para cada aplicación. ¿Está? Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco conceptualmente de los últimos dos temas que nos quedan, que son los circuitos sintonizados y los osciladores. ¿Sí? ¿Qué es un circuito sintonizado? Un circuito sintonizado, ¿sí? El ejemplo más típico que uno habla, pero que no es muy consciente en principio de lo que está diciendo, es, por ejemplo, una radio. Cuando yo sintonizo una radio, ¿sí? Ustedes saben que yo prendo una radio y tengo todas las emisoras que están transmitiendo, y lo que hago es con el dial, de alguna forma, ya sea digital o analógica, ¿sí? Hoy en día son todas analógicas, lo que hago es sintonizar una de las radios y escucho esa. Y todas las demás no es que se apaguen, sino que están en la onda electromagnética, están en el ambiente. Y lo que hago con la sintonía es elegir una y solamente esa entra a mi radio esa señal, se filtran todas las otras, y la única que escucho es una determinada radio de una frecuencia particular. Ustedes saben que cada radio, ya sea en AM o en FM, tiene una frecuencia de transmisión, y esa es la F de Radio Mitre, tiene tantos megahertz de frecuencia modulada. Entonces yo busco esa frecuencia y la sintonizo. Y todas las otras no
no aparece. ¿Está? Entonces, un circuito sintonizado es justamente eso, es un circuito que solamente trabaja para una única frecuencia. ¿Sí? Entonces, eso está basado prácticamente en un circuito sencillo que es que han visto en física, que es, por ejemplo, una resonancia en serie o en paralelo. Y en particular, se usa la resonancia en paralelo. ¿Qué era la resonancia? Si ustedes se acuerdan, una impedancia en paralelo, RLC, resistencia, bobina y capacitor. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Tenía una curva, si lo hacíamos en función de la frecuencia, había una única frecuencia para la cual este circuito se comportaba como un circuito resistivo puro. ¿Sí? ¿Y cuándo pasaba eso? Cuando la frecuencia, ¿sí?, era tal de que la impedancia de la bobina con la impedancia del capacitor, o sea, esto es J omega y esto es 1 sobre J omega, que son con signos contrarios, la frecuencia era tal que estas dos impedancias tenían el mismo valor, por lo tanto se anulaban. ¿Sí? Entonces este circuito pasaba a estar solamente representado era totalmente resistivo. Viéndolo en fase, ¿sí?, si era más grande la capacidad o más grande la bobina, la tensión en la corriente, una adelanta o atrasa, ¿sí?, viéndolo como fasores o como fase, la tensión la sigue a la corriente o la corriente la sigue a la tensión. Y había un punto para el cual estaban todos en fase, que era cuando se comportaba el circuito como resistivo. Y era la condición de resonancia es que el XL sea igual al XC. Y eso pasaba a una frecuencia de resonancia que era omega 0 igual a 2pi por F0, donde F era la frecuencia a la cual el F0 era la frecuencia a la cual se cumplía esto. XL es igual a XC. Por lo tanto, esto se eliminaba y este circuito, así como está, quedaba un circuito resistivo. Si hacemos un gráfico de cómo varía la impedancia, esta impedancia, en función de la frecuencia, ¿sí?, tenemos esta serie de curvas. Fíjense que es como una campana de Gauss, ¿sí?, donde el ancho acá, de esta campana, depende del valor de RS, ¿sí?, de la resistencia que está en paralelo con el L y con el C. Si esta resistencia es muy grande, esta campana es la más ancha acá, que sería esta curva que tengo acá. A medida que la RS se va haciendo más chica, esto se va haciendo más angosto. Y fíjense, esta es de las tres la más angosta. ¿Está? Entonces, idealmente, si yo pongo en el circuito, en realidad esta resistencia, ¿sí?, en un circuito real, no es otra cosa que la resistencia que tiene la bobina más la resistencia que tiene el equivalente de la resistencia de la bobina, que está en serie, y la resistencia del capacitor, que son las dos parásitas. Idealmente la resistencia acá es 0 y la resistencia acá, que va en paralelo, es infinita. ¿Sí? Entonces, en ese caso, RS no estaría. ¿Está? Entonces, este RS, ¿sí?, es el que da el ancho que tengo acá de la banda de paso. ¿Sí? Es decir, me va a dar la selectividad. ¿Sí? Fíjense, cuando vamos de vuelta al caso de la radio, ¿sí?, estoy hablando en impedancia, ¿sí? Si esto fuese ideal, este punto F2 y F1, ¿sí?, este ancho, ¿sí?, sería F2 sería igual a F1, donde
acá, antes de seguir con eso, le definamos esto, el Q. El Q de la bobina o el Q del circuito paralelo estaba definido como la frecuencia a la cual resuena sobre el ancho de banda. El ancho de banda es el ancho de esta respuesta en frecuencia, ¿sí? Si F2 es igual a F1, ¿sí? El Q es infinito. O sea, esto sería una recta vertical acá, no tendría estas curvas acá. Entonces, si lo veo, es más selectivo. Si lo vemos, ahora sí, con el ejemplo de la radio, si yo tengo esta frecuencia en la radio, y esto es ideal, esto es una sola, cuando yo cambio la sintonía a una frecuencia lo más chiquitita, lo más parecida, pero diferencial de la que tengo acá, yo podría estar sintonizando otra radio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es real, entonces tengo un cierto ancho de banda acá. Entonces la otra radio podría estar por acá, ¿sí? Entonces, si con el dial yo estoy sintonizando por una frecuencia por acá, estaría escuchando las dos radios, que eso suele pasar a veces, ¿sí? Entonces, la idea de esto es, cuanto más selectivo es el circuito, es decir, cuanto menos resistencias parásitas tiene esto es más angosto, ¿sí? Entonces, la calidad de esto está dado por el Q, que es la frecuencia central sobre el pequeño ancho de banda que tiene acá, ¿sí? Entonces, en un circuito tanque, ¿sí? En un circuito RLC, en realidad tengo un circuito tanque es el L y el C, este es el RL de la bobina, podría ser un equivalente para poner los tres en paralelo. Bien, pero para no complicar mucho, si el Q es mayor que 10 y el Q está relacionado en la calidad de la bobina, o sea, del número del L que presenta la bobina en cuanto a la relación que tiene con la resistencia propia del alambre, si el Q es mayor de 10, que no es muy complicado lograrlo, se cumplen estas ecuaciones que las deben haber visto en física, ¿sí? La resistencia en resonancia, ¿sí?, que presenta cuando el tanque está resonando, vale RL por el Q al cuadrado. Si el Q es grande, este valor es grande. Entonces, esta resistencia es solamente en resonancia. Cuando está fuera de la resonancia, la resistencia cae, como habíamos visto en la curva, a un valor muy chico, ¿sí? Entonces, dado un L y un C, la frecuencia a la cual resuena, esta fórmula ya la tienen que conocer de física, es F0, 1 sobre 2pi raíz de L por C. O sea, eligiendo los valores, o eligiendo la frecuencia, puedo elegir los valores del L y del C, o teniendo el L y el C ya armado, puedo saber a qué frecuencia está resonando, ¿sí? El Q era el XL sobre R, o el XC sobre R, eran equivalentes. El Z0 es la resistencia para la resonancia, que sería igual a esto, ¿sí? El RP, que lo puedo, reemplazando acá, obtener teniendo los valores de L y de C. Y el Q era la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda que me dé, que sería el F2 menos F1 que estaba en la transparencia de recibo, ¿sí? Bien, esto es un poco de física de cómo trabajaba un circuito tanque en resonancia y fuera de resonancia. En resonancia presenta máxima impedancia y fuera de resonancia presenta baja impedancia, ¿sí? Entonces, si yo a esto, por ejemplo, lo pongo en una etapa con transistores, ¿sí?, esto que tengo acá, fíjense, es el Z, que estaría reemplazando al RC que veníamos viendo, ¿sí? Entonces, si yo esto lo tomo como un Z,
la ganancia de tensión era HFE de un, fíjense, emisor común, era HFE por RC sobre HIE. Ahora, el RC ya no es RC, sino que es Z. ¿Está? Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar acá con este circuito? Si yo pongo una señal acá de una frecuencia que no es la frecuencia de resonancia del circuito tanque que tengo acá, ¿sí? El Z este es muy bajito. Supongamos que tiende a 0. Por lo tanto, la ganancia tiende a 0. Es decir, que si pongo una señal cuya frecuencia es distinta de la frecuencia de resonancia acá, no tengo salida. ¿Sí? En cambio, si la señal que pongo acá tiene una frecuencia igual a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Esto sí tiene ganancia, entonces acá tengo señal de salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad lo que está haciendo este circuito sintonizado está filtrando todas las señales cuya frecuencia sea distinta de la frecuencia de resonancia de este circuito tanque. Por ejemplo, si yo pongo acá la capacidad variable, ¿sí? y la puedo controlar, ¿sí? Yo podría, variando la capacidad C, que es lo que haría una radio, ¿sí? Yo varío esta capacidad, cambio la frecuencia de resonancia de este tanque, entonces estoy cambiando la señal que dejo pasar acá. ¿Sí? Entonces, a un valor de C, me deja pasar la frecuencia de LT14, por ejemplo, ¿sí? Y cambiando el valor de C, me cambia la frecuencia de resonancia, resuena a la frecuencia, por ejemplo, de Radio Mitre y escucho Radio Mitre. ¿Está? Entonces, eso es básicamente lo que es un circuito o amplificador sintonizado. Si hacemos antes de la respuesta en frecuencia. Este es otro ejemplo. Fíjense, con un operacional. ¿Sí? Fíjense acá lo que es el operacional. Esto es un amplificador no inversor. Imagínense que esto es un Z. ¿Sí? Si fuese un R, ¿se acuerdan que la ganancia de un no inversor era 1 más la ganancia por pata menos, que sería Z sobre RG que tengo acá. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es el símbolo de un transductor de ultrasonido. ¿Sí? Por ejemplo, que el ultrasonido puede emitir ultrasonido y puede recibir el rebote, y ese ultrasonido trabaja a una única frecuencia. Depende el equipo y el cristal que yo elija o que esté fabricado el equipo, ¿sí? Esto trabaja a una determinada frecuencia. Entonces esto no es otra cosa que un amplificador sintonizado. Solamente esto lo calculo para la frecuencia del cristal acá. Entonces este amplificador va a amplificar solamente la frecuencia que emita este transductor. ¿Sí? Y esto básicamente es un circuito, como les digo, de un ecocardiógrafo, por ejemplo. Entonces esto transmite, recibe el eco, ¿sí? De la frecuencia acá estaría el paciente. Ese eco a la frecuencia que yo la fijo acá es el único que amplificaría. ¿Ya? Y eso es una aplicación de un circuito sintonizado. Y la respuesta ahora sí, en frecuencia, fíjense, de ese amplificador del circuito que estaba anterior, fíjense, tiene esta forma. Y está sintonizado más o menos, ¿sí? A la frecuencia en que transmite el cristal. ¿Sí? Fíjense que no es otra cosa que esta curva, como la que vimos de respuesta en frecuencia, donde esta es la baja frecuencia y esta es la alta frecuencia. Lo único que acá, la alta y la baja, están muy próximas, solamente el ancho de banda
teóricamente tendría que dejar pasar una única frecuencia. ¿Está? Bien. Entonces esto es un poco conceptualmente qué es un amplificador sintonizado y para qué se utiliza. ¿Sí? La complejidad de esto, por supuesto, es armar el circuito sintonizado, el L y el C, para que tenga poco error de lo que yo quiero hacer. Bien, y por último, ahora sí, vamos a ver lo que era un generador, lo que es un generador senoidal. Un generador, ¿se acuerdan de este grafiquito? Teníamos el amplificador básico con la realimentación acá. Y habíamos dicho que la función de transferencia era A sobre 1 más beta por A. Y habíamos dicho también que la ganancia de lazo era esto sobre esto, ¿sí? Que era el beta por A. Si salgo de acá, esto es X0 es A por XY. Si paso para acá es, entro acá de vuelta con beta por A por XY. Entonces, habíamos visto las siguientes condiciones. Si el 1 más beta por A era mayor que 1, ¿sí? AF era menor que A, por lo tanto teníamos una realimentación negativa. Si el beta por A del 1 más beta por A era mayor que 1, esto era mayor que 1, AF era mayor que A, por lo tanto teníamos una realimentación positiva. Nosotros trabajamos toda la asignatura con realimentación negativa, dijimos que la realimentación positiva la van a ver en electrónica no lineal. Y la otra condición es qué pasaba cuando 1 más beta por A es igual a 0. Si 1 más beta por A es igual a 0, este AF tiende a un valor infinito. Así como el infinito, esto es un circuito, no se puede lograr. En realidad, lo que pasaba acá es que el circuito se comportaba como un oscilador. ¿Sí? ¿Qué es un oscilador? ¿Sí? Un oscilador es como cuando van al laboratorio y sacan el generador de señales, ustedes tienen ahí el oscilador, donde el oscilador lo que le da, depende cómo lo seleccionen, una señal, un generador de onda senoidal, cuadrada o triangular. ¿Se acuerdan de eso? En realidad, ¿por qué hablamos de generadores senoidales? Porque la oscilación natural siempre es senoidal. ¿Sí? La onda cuadrada y la onda triangular se la logran a partir de una señal senoidal. ¿Sí? Entonces, naturalmente, cuando un circuito oscila, lo que oscila con una señal senoidal de una frecuencia determinada. ¿Está? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, para que esto ocurra, para que quede como un oscilador, se tiene que cumplir que el beta por A sea igual a menos 1. ¿Sí? O sea que 1 sea igual a, menos beta por A igual a 1. Si yo reemplazo acá, esto me da 0. Este criterio es conocido como el criterio de Barkhausen, ¿sí? Donde el 1 menos beta 1 es igual a beta por A, a menos beta por A. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo con un circuito de un generador senoidal. ¿Sí? Fíjense, con operacionales tenemos lo que se llama un puente de bien. ¿Sí? Fíjense en este circuito, en realidad, yo no estoy poniendo una señal para amplificarla, sino que yo enciendo, o sea, le doy la alimentación y ya empieza a oscilar y obtengo una señal senoidal. ¿Sí? Por lo tanto, este circuito no tiene entrada. ¿Sí? El hecho de encenderlo, como les digo, genera la oscilación y por lo tanto la señal senoidal. Bien. Entonces, para analizarlo sencillamente y rápidamente, ¿sí? Fíjense, acá yo puedo ver si
fíjense, si yo tomo que esta es la tensión de entrada, la señal de entrada, ¿sí? Entro por la patita más con esta tensión de entrada, ¿sí? La salida no es otra cosa que un no inversor, ¿sí? Es 1, es esta tensión por 1 más R1 sobre R2. ¿Está? Pero a su vez, esta tensión acá, fíjense, si yo analizo para este lado, es un divisor de tensión de la tensión de cero. ¿Sí? Es esta impedancia sobre la suma de estas dos impedancias multiplicada por B sub 0. ¿Sí? Y fíjense acá, otra cosa curiosa, es que tengo realimentación negativa y tengo realimentación positiva. ¿Está? Por eso es que esto se comporta como un oscilador acá. ¿Sí? Entonces, analizando un poco lo que dije, fíjense, lo redibujamos acá y digo, este es mi amplificador y esta es la señal de entrada. Todo esto para analizarlo, ¿sí? La señal de entrada en realidad no es una señal externa al circuito. ¿Está? Entonces, tenemos que la Z1 es el paralelo de estas dos, de vuelta hacen el paralelo, tenemos de esta forma, y el Z2 es estas dos en serie. Entonces, Z1 y Z2 tienen esta ecuación. Entonces, la ganancia A, que decíamos acá, la ganancia que tiene esto acá, si yo entro con esta tensión acá, con una tensión que sería B'F, es 1 más R1 sobre R2. ¿Está? Entonces ahora, beta, ¿sí? Sería la función de transferencia de acá a acá. Es B'F sobre B0. ¿Sí? Entonces, B'F es Z1 sobre Z1 más Z2 por B0, paso el B0 para acá y me queda que beta es igual a Z1 sobre Z1 más Z2. Bien, entonces ahora hago el criterio de Barkhausen, hago que esto menos beta por A, que es menos por el producto de estas dos, sea igual a 1. ¿Sí? Entonces planteo esto, ¿sí? Lo único que hice es reemplazar acá. Si la trabajo un poquito matemáticamente, sigo con que beta por A me da todo esto. Menos beta por A, y esto lo hago igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy analizando acá? Es ver cuándo esto va a oscilar. ¿Está? Entonces, para que esto oscile, ¿qué tiene que pasar en esta ecuación? Fíjense. Esto es un complejo, ¿sí? Y todo esto tiene que ser igual a 1. Para que esto se cumpla, acá no tengo complejo. Por lo tanto, el J acá, esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo hago cumplir que esto sea igual a 0, ¿sí? Fíjense en que me queda el omega R, C, se simplifica acá, y me queda 1 más R1 sobre R2 por 1/3 igual a 1. Y por otro lado, tengo esta condición. ¿Tá? Entonces, juntando esas dos condiciones, fíjense, omega igual, omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado menos 1 igual a 0, paso el 1 para el otro lado, y de acá puedo despejar omega 0, que es para la frecuencia a la cual yo quiero que esto oscile, ¿sí? Entonces, omega 0 de acá va a ser igual a 1 sobre RC, 1 sobre 2pi por RC. Es decir, fíjense que la frecuencia a la cual oscilaría esto, ¿sí? Depende de R y de C. O sea que, dándole el valor a R, despejo C, o dando el valor a C, despejo R, teniendo la frecuencia a la cual quiero que oscile. ¿Está? Ahora, fíjense acá, lo complicado de este circuito es que fíjense que yo tengo 2C y 2R.
Por lo tanto, estas dos R tienen que ser exactamente iguales y estas dos C tienen que ser exactamente iguales para que esto se cumpla teóricamente. ¿Tá? Entonces, si pongo acá componentes comunes, voy a tener que ajustarlo hasta lograr llegar al punto de que se cumpla la condición y que esto siga. Puedo poner algunos que sean variables, tipo potenciómetro o capacidades variables, de manera de ajustarlo hasta que pongo el osciloscopio acá, se entiende que esto está alimentado, ¿sí? Entonces, variando esto, van a ver en un punto que va a arrancar la oscilación, ¿sí? Cuando está estable, a veces arranca y se cae, o a veces no encuentra el punto hasta que lo encuentro, y una vez que oscila, teóricamente lo dejo fijo eso, y eso cada vez que encienda la alimentación, la salida acá es una señal senoidal, ¿sí? Eso con respecto a la frecuencia. Y la otra condición era que, ¿se acuerdan que si esto era 0, me quedaba que la expresión 1 más R1 sobre R2 por 1/3 tenía que ser igual a 1? De acá saco esta otra condición, que es R1 tiene que ser 2 veces igual a 2 veces R2. Entonces, con estas dos ecuaciones, que serían las ecuaciones para poder diseñar esto, ¿sí? R1 y R2 me da aproximadamente la ganancia, o sea, variando R1 y R2, la amplitud que voy a tener acá, ¿sí? Siempre la máxima va a estar definida por la fuente de alimentación, pero puedo jugar con estos valores y con estos, ¿sí? Hasta encontrar la oscilación. ¿Está? Bien. Bueno, con esto terminaríamos este cuatrimestre con este último tema. Los dos últimos un poco más conceptuales, no vamos a hacer prácticas por cuestiones de tiempo. Así que con esto damos por terminado la parte de teoría.